Bueno, pues qué bendición, hermanos, estar aquí nuevamente. Siempre es un privilegio venir y participar de estas conferencias. Agradezco todas las atenciones que he recibido. Apenas llegamos y ya he recibido bastantes atenciones. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Es una bendición poder estar aquí nuevamente y, bueno, poder participar. Esperamos que aunque sea en una parte mínima, pero podamos ser de bendición a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente, y yo estoy seguro de que el Señor ya nos habló a través de ese primer mensaje, y bueno, lo importante aquí es recordar lo que el Señor nos ha dicho y llevarlo a la práctica, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pues vamos rápidamente a nuestra Biblia, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Mateo capítulo número 8, quiero leer nada más un versículo aquí y después vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 21. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 8, versículo número 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y luego en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 21, dice la Biblia lo siguiente, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a orar, todos cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta noche dándote gracias porque tú nos has permitido llegar aquí. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está aquí presente para escuchar de tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que controle, dirija cada parte de esta predicación, la aplique, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que quites cualquier estorbo de mi mente, de la mente de mis hermanos, y tu palabra pueda caer en tierra fértil y germinar y dar fruto. Bendícenos, pues, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje de esta noche es una pregunta que vamos a contestar a través del mismo. La pregunta es, ¿a qué distancia le sigues? ¿A qué distancia le sigues? La orden que el Señor dio allí en Mateo capítulo número 8 que leímos inicialmente y se repite en montones de pasajes fue sígueme, sígueme. Y yo entiendo, hermanos, que la vida cristiana es precisamente eso, seguir al Señor. Seguir al Señor. Allí en Primera de Pedro que leíamos, dice la Biblia que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿A qué distancia le está siguiendo usted? Si usted es cristiano, yo me imagino que está siguiendo al Señor. Pero la pregunta entonces es, ¿a qué distancia le está siguiendo? ¿A qué distancia? Está siguiendo al Señor. Pero ¿a qué distancia le está siguiendo? Nada más hay 3 distancias. Y voy a pedirle aquí a 3 hermanos que me ayuden a recordar estas distancias. 3 hermanos. Estas son las distancias. Mirando hacia allá, hermano. Exactamente. Esta es la primera distancia. Aquí en medio, hermano. La segunda distancia. Y acá atrás, hermano, la tercera distancia. Mirando hacia allá. Hacia allá. Exactamente. Todos los que estamos aquí esta noche estamos en una de esas 3 distancias. Todos. Yo no sé en cuál está usted. Yo sé en cuál estoy yo. Pero yo no le conozco a usted. Yo no sé cómo vive usted. Yo no sé si lee la Biblia todos los días, si ora todos los días. Yo no sé si asiste fielmente a la iglesia, si gana almas. Yo no sé, yo no conozco su vida, pero el Señor sí la conoce. Y quiero que se examine a la luz
de estas distancias. Los tres son cristianos. Digo, espero que sean cristianos. Pero aquí lo importante no es si somos cristianos. Digo, es sumamente importante. Pero para efectos de este mensaje, yo asumo que todos somos salvos, que hemos nacido de nuevo. Y se supone que si usted está aquí, es porque usted quiere seguir al Señor. Pero entonces otra vez pregunto, ¿a qué distancia está siguiendo al Señor? ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres distancias? La primera distancia es la cercana. La cercana. Qué tremendo sería que cada uno de nosotros pudiéramos estar así de cerca con el Señor. Eso sería maravilloso, sería extraordinario. Y en realidad cuando el Señor dijo, sígueme, y lo repitió varias veces, eso era lo que quería, que nadie absolutamente se alejara de Él, que no se distanciara de Él, que estuviera cerca de Él. ¿Para qué? Pues para captar su espíritu, para aprender lo que Él tenía que comunicarles, enseñarles, porque sabía que iban a enfrentar a un mundo hostil, a un mundo que los rechazaría, que se burlaría de ellos, exactamente igual como lo hicieron con Él. Y esa es la razón de por qué Él dijo, sígueme, 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 no te alejes de mí. La segunda distancia es la media distancia. ¿Y sabe qué es lo más trágico? Que la mayoría de los cristianos viven aquí. Aquí, mírele la cara. Aquí es donde andamos. La mayoría de los cristianos. Tengo 39 años siendo pastor de la misma iglesia. He conocido literalmente miles de cristianos. Miles. Y esa es la tragedia. La mayoría vive aquí. Y ahorita vamos a hablar de estas tres distancias. Ahora, lo peor, por supuesto, es esta. Mírele la cara. Qué perfecto ejemplo. Esta es la lejana. Sí se ve que anda lejos, ¿verdad? Me imagino que pocos son los que están aquí, que están en esa distancia. Y digo, si andan así, no quieren venir a una iglesia. Aguantar 2 predicaciones, cantos. Ah, eso ya lo sé, ya lo conozco. Eso ya lo he escuchado tantas veces. ¿Para qué voy? Sí, ahí andan. Ahí andan. ¿En cuál distancia se encuentra usted? Primero vamos a hablar de la primera distancia. ¿Sí? Y yo espero que usted esté allí. Y mire, hermano, entiéndalo. Nadie está tan cerca del Señor que pueda decir, pastor, yo ya no me puedo acercar más. Ya estoy tan cerca que ya no puedo, ya no hay más. No, no. Aunque usted esté en esta posición, todavía está lejos del Señor. Todavía. No hay uno solo aquí que pueda decir, pastor, ya estoy tan cerca de Él que ya no puedo acercarme más. Eso sería una mentira. Y eso es exactamente lo que Satanás utiliza para que poco a poco nosotros nos empecemos a retirar de Él, a alejarnos de Él, aunque sea 1 centímetro cada día. Pero si usted se está alejando de Él, tarde o temprano va a llegar aquí y en menos de lo que usted se dé cuenta, va a terminar allá. Y ese es el peligro. Esa es la trampa de Satanás.
No, yo ya he leído la Biblia, yo ya he orado, no, yo ya he ganado almas, no, yo ya fui maestro de escuela dominical, no, yo ya trabajé, yo hasta predicaba en la iglesia. ¿Por qué no lo sigue haciendo? ¿Sabe por qué? Porque usted ya no está ahí. Por más que usted diga, no, yo ya conozco todo. Sí, puede ser que lo conozca, pero se ha alejado del Señor. Y si usted quiere que Dios haga algo en esta noche y en estas conferencias, necesita acercarse al Señor. Porque esa es la distancia en la cual nosotros debemos de vivir. Mire lo que dice ahí en Lucas capítulo número 10. Qué tremenda historia esta. Usted la conoce, ya conoce toda la Biblia. Dice Lucas capítulo número 10, versículo número 38. Y cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo batallamos? Esa es la lucha que tenemos día tras día. Ese es el pleito que tenemos contra nosotros mismos. Porque repito, Satanás quiere engañarnos. Nuestra misma carne débil, sucia, pecaminosa quiere engañarnos. No, tú ya estás bien, tú ya no necesitas más del Señor, tú ya no necesitas leer la Biblia, tú ya no necesitas orar, tú ya no necesitas confesar pecado, tú ya no necesitas arrepentirte de nada, tú andas bien, acuérdate quién eres tú. Y si recordáramos sinceramente quiénes somos nosotros, entenderíamos que deberíamos de hacer esto. Mire lo que dice aquí la Biblia, Lucas capítulo número 10, versículo número 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire esta historia. Marta recibe al Señor en su casa, pero dice la Biblia que lo deja solo y va a atender sus diferentes quehaceres. ¿Qué hace María? Dice la Biblia que ella, corriendo, se sienta a los pies de Jesús y está bebiendo literalmente cada palabra que sale de la boca de nuestro Señor. ¿Sabe por qué nos conviene estar en esta posición? Porque igual que María, cuando nosotros estamos aquí, por más leve, por más suave que sea la voz de nuestro Señor, la vamos a escuchar perfectamente bien, la vamos a entender, la vamos a captar, vamos a darnos cuenta de que efectivamente nos falta mucho para ser como Él. Pero mire Marta, afanada y turbada. Y no estoy diciendo que este sea Marta. Espero que no sea Marta. Preocupado con un montón de quehaceres, el cristiano, muy ocupado, sirviendo, pero alejado del Señor, distanciándose del Señor, alejándose de Él, apartándose de Él. ¿Sabe por qué usted y yo necesitamos ahí estar en esa posición? Para escucharle, para entender, para captar su espíritu, su corazón, su deseo. Por eso tenemos a tantos cristianos que asisten a la iglesia, pero son cristianos carnales, cristianos mundanos, cristianos egoístas, cristianos materialistas, cristianos que están dejando que Satanás los engañe y se están apartando cada día más de él. No, pastor, pero tiene que entender, yo soy maestro de escuela dominical. ¿Y eso qué tiene?
No, pastor, yo soy siervo de Dios, yo he estudiado, yo tengo una licenciatura, yo tengo un doctorado y ya me están a punto de darme el segundo doctorado. ¿Y eso qué tiene, hermano? Esa relación con el Señor no tiene nada que ver. Lo escuchábamos hace un momento. ¿Cómo necesitamos acercarnos al Señor? Yo le pregunto, hermano, por eso, ¿a qué distancia se encuentra usted de Él esta noche? No le estoy diciendo a qué distancia se encuentra de la iglesia, porque a lo mejor vive en la iglesia. Pero eso no le sirve de mucho. No solamente nos conviene estar cerca del Señor, porque lo oímos, lo entendemos, captamos su espíritu, captamos su sentir, su anhelo, su deseo. Pero mire otra cosa, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Juan capítulo 13. Mire lo que dice la Biblia aquí, versículo número 21. Qué bueno que escogimos a estos jóvenes. Estos jóvenes aguantan estar parados. Si su servidor aguanta, ¿cómo no van a aguantar estos muchachos, verdad? Están jóvenes. Muy bien. Juan capítulo 13, versículo número 21. Dice aquí la Biblia: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros y dudando de quién hablaba. Versículo número 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Mire qué tan cerca estaba. Estaba recostado. Y algunos estudiosos bíblicos han dicho que literalmente él estaba recostado en el pecho de Jesús. Era el discípulo al cual Jesús amaba y por supuesto él también amaba al Señor. ¿Qué más cerca que estar recostado en el pecho de Jesús? Y mire lo que dice el siguiente versículo: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Sabe por qué nos conviene estar en esta posición? Acercarnos más y más al Señor. No solamente porque lo vamos a oír perfectamente bien, lo vamos a entender, lo vamos a captar en toda su magnitud, pero también porque cuando hablamos, Él nos escucha. Él nos oye. No tenemos que gritarle: Señor, por favor, ayuda. No. ¿Usted cree que Juan le gritó al Señor? No le gritó. No tuvo necesidad de gritarle, porque allí estaba al lado del Señor. Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? Si nosotros estuviéramos así de cerca con el Señor, mire, cada oración que hiciera, el Señor la escucharía inmediatamente y contestaría inmediatamente, respondería pronto. Pero es así. ¿Es así con usted? Esa es la razón de por qué encontramos en la Biblia, hermanos, que el salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Si cada uno de los que estamos aquí, hermanos, anheláramos estar tan cerca del Señor como lo estaba María, como lo estaba Juan y muchos otros personajes que encontramos en la Biblia, no batallaríamos para vivir la vida cristiana, no batallaríamos para ser siervos.
pero no somos siervos. No somos siervos. ¿Por qué? Porque nos hemos distanciado del Señor. Y como dije, aquí es donde nos encontramos. En esta posición. En esta posición. Porque si estuviéramos allí, nadie nos tendría que preguntar, nadie nos tendría que decir lo que tenemos que hacer. Nosotros estaríamos más que dispuestos. Veríamos como un privilegio servir al Señor. Por mínimo que sea el trabajo, estaríamos entusiasmados, emocionados. Pero mire, la mayoría de los pastores tenemos que rogar a los hermanos, ¿verdad? Y los hermanitos ponen ahí sus condiciones. No, pastor, es que usted tiene muchos requisitos aquí en la iglesia para servir. No son requisitos del pastor, es Dios. Y precisamente porque es Dios, debería de ser lo mejor que nosotros pudiéramos dar, servirle con gozo, con entusiasmo, con emoción. Pero como nos hemos distanciado, entonces creemos que por el hecho de que nosotros vamos a hacer algo en la iglesia, en la obra de Dios, nos tienen que rogar, nos tienen que suplicar. Tiene que venir la carta membretada con el sello de la presidencia de la República, porque de otra manera, ¿que no saben quién soy yo? Sí, sí sé quién es usted, un miserable pecador igual que su servidor. Merecemos ir al infierno, arder en el infierno eternamente. Y qué privilegio que somos hijos de Dios. Por su infinita gracia, su infinita misericordia, Él nos sacó del muladar en el cual vivíamos, de la condenación en el infierno. Y qué privilegio que podemos servir al Señor. Pero repito, nos hemos alejado de Él. Mire un ejemplo de esto que estoy diciendo. Vaya en su Biblia al libro de Amós. Amós capítulo 5. Y aquí vamos a darnos cuenta de que hay algunos que están lejos del Señor. ¿Sabe cómo nos damos de que está lejos del Señor? Batalla para encontrar a Amós. Abra su Biblia donde quiera, no nos vamos a dar cuenta. Mire lo que dice Amós, capítulo 5, versículo número 21. Dios está hablando aquí a su pueblo. Y vea lo que le dice. Amós 5, 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Mire lo que el Señor está diciendo. Aborrecí tu culto, aborrecí tus reuniones. Pero Señor, lo estamos haciendo para ti. Pues no parece. Tu corazón está muy lejos de mí. Tu mente está muy lejos de mí. Estás aquí sentado, pero estás pensando quién sabe cuántas cosas. Si es cierto que vienes aquí y estás en esta reunión, pero nada más es pura apariencia, pura fachada. Yo que conozco tu corazón, sé con qué mentalidad vienes. Qué tremendo lo que está diciendo el Señor aquí. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Dice, no me agradan tus ofrendas, no me agradan tus sacrificios, me molestan, me ofenden, porque tu corazón está lejos de mí. Tú ya te has alejado de mí, tú te has distanciado. Si es cierto que no estás en el mundo, si es cierto que no eres un borracho, si es cierto que no eres un drogadicto, si es cierto que no eres un adúltero, pero estás aquí y yo conozco tu corazón y sé que estás lejos, te has apartado de mí. Oh, si nosotros entendiéramos eso, hermanos. Esa es una de las razones de por qué cada vez que escuchamos predicación, hermanos, deberíamos de correr aquí al frente y decirle, Señor, tú me has hablado, tú me has hablado. No me diga que el Señor no le habló ya en el primer mensaje.
Si usted escuchó atentamente, Dios le habló. Dios le habló y Dios quiere hablarnos y Dios siempre nos habla. El problema es que como nos estamos alejando de Él, ya no escuchamos, ya no entendemos. Ay, quién sabe para quién fue ese mensaje que predicó el hermano Gil. No fue para mí. Yo creo que hay gente divisoria en la iglesia. Yo creo que hay gente que siembra la cizaña. Yo no soy uno de esos. ¿No es usted? Mire lo que sigue diciendo aquí. Versículo número 23. Estamos en Amós, capítulo 5, versículo número 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Cantas, pero nada más cantas para presumir que sabes cantar. Tú te has alejado, tú estás muy apartado de mí. ¿Y cómo batallamos con aquellos hermanos que tienen talentos, verdad? Tienen talentos, pero quieren presumir sus talentos. Quieren poner condiciones para usar sus talentos. ¡Qué miserables! No entendemos que efectivamente cada uno de esos talentos el Señor nos los ha dado para que los usemos para su honra y su gloria. Pero la razón de por qué actuamos de esa manera es que nos encontramos aquí. Ya nos hemos alejado del Señor, nos hemos apartado. Poco a poquito hemos permitido que Satanás envenene nuestra mente, nuestro corazón. Mire otro ejemplo. Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, usted lo conoce perfectamente bien. Aquí donde está hablando a la iglesia de Laodicea. ¿Qué tipo de iglesia era esta iglesia? Una iglesia tibia, una iglesia mundana, una iglesia materialista, una iglesia carnal, una iglesia que simple y sencillamente no agradaba al Señor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué tremendo lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Seguían trabajando en la iglesia, seguían asistiendo a la iglesia, seguían cantando en la iglesia, seguían ofrendando en la iglesia. Pero dice el Señor: me das asco, me das vergüenza, me molesta todo lo que tú haces. No lo haces para mí, no haces nada absolutamente para honrarme y glorificarme. Hermano, nos hemos alejado del Señor, y eso es lo que quiero que entendamos esta noche. Necesitamos acercarnos nuevamente a Él y decirle: Señor, háblame en esta semana. Señor, obra en mi corazón. Quiero escucharte atentamente. Quiero que tú muevas mi voluntad, muevas mis sentimientos, me ayudes a hacer cambios en mi vida, Señor. De eso se trata. ¿Para qué queremos estar aquí reunidos? Cientos de personas, miles de personas. ¿Para qué? ¿Para un show? Eso no es la vida cristiana. Y yo sé que ese no es el corazón del pastor Gómez. Él quiere que efectivamente la obra de Dios siga igual que nuestro Señor. Que lleguemos a más y más niveles. Pero no vamos a poder hacerlo si simple y sencillamente no estamos cerca del Señor.
Por eso le pregunto, hermano, ¿a qué distancia se encuentra usted? Y la tercera distancia, la lejana. Mírelo. ¿Sí se da cuenta? Este es el cristiano que ya se fue de la iglesia. Este es el cristiano que ya no le importa nada. Se vuelven cínicos, sinvergüenzas. ¿Sí? Así son. Yo he conocido gente así. Mire lo que dice la Biblia. Cualquiera de los que estamos aquí podemos terminar así. No, pastor, yo nunca. Qué interesante lo que dice aquí la Biblia. Vaya a Mateo, capítulo número 26. Usted conoce también la historia. Nada de esto es desconocido para usted. Desgraciadamente, no hemos aprendido la lección. No la hemos aprendido. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo número 26, versículo número 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire quién habló, Pedro. Señor, todo mundo te puede traicionar, todo mundo te puede negar, pero yo no. Yo no, Señor. Yo estoy tan cerca de ti que jamás me voy a avergonzar de ti. ¿Cuántos Pedros tenemos aquí? Ya usted se encuentra aquí y no le falta mucho para que llegue allí. Mire lo que sigue diciendo aquí la Biblia, versículo número 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Claramente el Señor le dice: Pedro, reacciona, despierta, Pedro. Satanás te quiere utilizar y te quiere destruir. ¿Y qué dijo Pedro? Versículo número 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No, Señor, yo jamás te voy a negar, yo jamás me voy a avergonzar de ti. No, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti si es necesario. Y mire, el Señor sigue hablándole a Pedro, porque sigue diciendo ahí la Biblia: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, no fue casualidad que tomó a Pedro, y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco... Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, otra vez le habla a Pedro: ¿habrá aquí algún Pedro? Yo creo que sí. No uno, un montón. Pedro, hazme caso, Pedro. Satanás quiere destruirte, quiere zarandearte, Pedro. Acércate a mí. Arrepiéntete de tu pecado. Vuelve a mí. Pero ¿qué dijo Pedro? Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, les recuerdo que dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer, nada, absolutamente. Nada más estas palabras deberían de ser suficientemente penetrantes en nuestro corazón para correr al Señor y decirle: Señor, perdóname, perdóname, me he alejado de ti, sí, me he envuelto en un montón de actividades, sí, es cierto que estoy haciendo un montón de cosas, pero Señor, hace mucho tiempo que he perdido esa íntima comunión contigo, esa relación que disfrutaba, ese gozo que sentía cuando oraba, cuando leía la Biblia, cuando llegaba a la iglesia. ¿Dónde se encuentra usted? Pedro pensaba que no necesitaba orar. Dice la Biblia que el Señor lo halló durmiendo. Y tal parece, algunos cristianos piensan, bueno, es que estaba durmiendo porque estaba muy cargado de tristeza. Dice, no, es que era su responsabilidad. Él no oyó, él no entendió, él no puso atención a las palabras de nuestro Señor. Por eso se le hizo fácil dormir cuando necesitaba orar. El Señor le dijo otra vez: Satanás te quiere destruir, Satanás te quiere zarandear, Satanás quiere acabar contigo. Pedro, date cuenta de eso. ¿Qué hizo Pedro? Siguió durmiendo. Y mire estas tristes palabras. Capítulo número 26 de Mateo, versículo número 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía. ¿Cómo le seguía? De lejos. De lejos. Le seguía, sí seguía a Jesús, pero de lejos. ¿Será esta la descripción de usted esta noche? Pastor, pero yo vine y mire cuántos kilómetros viajé, cuántas millas viajé y mire cuánto pagué. Qué bueno. Seguramente que es la oportunidad que el Señor le está dando para que usted arregle su corazón con Él. Seguramente que el Señor está diciéndole: mi hijo, ya es tiempo de que te reconcilies conmigo, de que te arrepientas de tu pecado. Les recuerdo, hermanos, Dios no se mueve de su lugar. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él sigue estando igual, en el mismo lugar. Dice por eso la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cada paso que nosotros damos hacia Él es precisamente un paso que Él da hacia nosotros. Él no quiere estar lejos de nosotros. Él sabe que necesitamos su ayuda, su protección, su poder, su sabiduría, absolutamente todo. La obra de Dios no se puede hacer si no estamos conectados con Él. Mire lo que sigue diciendo la Biblia aquí. Estamos en Mateo capítulo número 26, versículo número 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Versículo número 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Versículo número 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y entonces Pedro dijo: no vale la pena seguir adelante. Yo soy un traidor. Yo negué a mi Señor. Yo blasfemé su nombre. Mejor me voy al mundo. Mejor vivo como vivía antes.
Y esa es la razón de por qué tantos cristianos se van de la iglesia. Y se excusan detrás del pretexto de que todos son una bola de hipócritas. Y no es más que mostrando su corazón alejado totalmente del Señor. Qué triste historia la de Pedro. Qué triste historia la de Pedro. Pero mire qué amoroso nuestro Señor. Él mismo fue a buscarlo. Pedro, todavía me puedes servir. No importa que estés lejísimos de mí. Todavía yo te quiero utilizar. Y hermanos, con Dios nunca se acaban las oportunidades. Se acaban las oportunidades cuando nosotros queremos que se acaben las oportunidades. Dice la Biblia que Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La decisión no la tiene que tomar Dios, la decisión la tenemos que tomar nosotros. No es casualidad que hayamos escuchado los cantos especiales hablando del hijo pródigo. Mire allí en Lucas capítulo 15. No es casualidad. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. Usted conoce la historia. Mire lo que dice el versículo número 11. Lucas capítulo 15, versículo número 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Siempre he pensado que lo que le correspondía a este hijo era un par de cachetadas y un par de patadas. ¿Qué le correspondía? No había trabajado para decir, papá, tú tienes todo ese dinero, esas riquezas, gracias a mi trabajo. Así es que, papá, yo tengo derecho. No, no tenía ningún derecho. Un par de cachetadas, un par de patadas y lárgate. Pero mire qué bueno es nuestro Dios. Y hermano, no se le olvide, no se le olvide, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es gracias a Dios. ¿Cómo nos volvemos malagradecidos, rebeldes, tercos, necios? ¿Cómo permitimos que nuestro corazón se endurezca, se cierre totalmente a la palabra de Dios? Y repito, la prueba de que andamos lejos de Dios es esa. Nos hemos apartado y apartado y apartado, y todo lo hemos convertido nada más en ritos religiosos. Exactamente ese era el problema del pueblo judío. Todo eran ritos religiosos. Eran tan estrictos en guardar la ley que se les había olvidado tener comunión con el dador de la ley. Se habían alejado tanto de Dios que ni conocían a Dios. Por eso el Señor tuvo que decir, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque se nos olvida. Se nos olvida. No, pastor, pero mire, yo me he visto correctamente. No, pastor, pero mire, yo asisto fielmente a la iglesia. Sí, pero ya estamos lejos del Señor. Este hijo pródigo vivía en la casa de su padre, pero ya su corazón estaba muy lejos de su padre. Por eso es que aquí vemos la realidad. Salió a flote su triste y miserable condición. Papá, ya no aguanto estar aquí. Me quiero ir. Quiero disfrutar la vida. ¿Eso que hizo es disfrutar la vida? Pero ¿no es eso lo que nos dice el mundo? Ahí te tienen todo acomplejado, ahí te tienen todo azorrillado, ahí te tienen todo traumado, ahí te tienen todo controlado. Tú no puedes vivir la vida. Y usted le pone atención al mundo, a Satanás, al pecado, y usted termina alejándose del Señor totalmente y yéndose a malgastar todo lo que Dios le ha dado. Qué malvados somos.
Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Versículo número 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dele gracias a Dios de ser cristiano. Dele gracias a Dios de tener la palabra de Dios. La palabra de Dios está para su protección, no para que destruya su vida. Este mundo le engaña. Y mire cuántas familias he conocido, he tenido ahí en mi iglesia, que han terminado destruidas por causa de alejarse del Señor. Ay, ese pastor nos quiere tener allí en la iglesia controlándonos. Si no puedo controlar mi propia vida, menos voy a controlar la vida de otra persona. Pero mire lo que sucedió, versículo número 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, quiere decir que cuando se fue no estaba en sí, estaba loco, estaba mal. Y cuando un cristiano se empieza a alejar del Señor, exactamente así es como se encuentra, volviendo en sí. No está en sus 5 sentidos, no está en su juicio cabal. Hermano, entiéndalo. Así andamos. El diablo nos ha engañado, el mundo nos ha engañado, nuestra propia naturaleza carnal nos ha engañado. Y por eso dice, ya no necesitas más iglesia, ya no necesitas más oración, ya no necesitas más escuchar predicación, ya no necesitas nada. Tú ya puedes solito. ¿Podemos? Gracias a Dios que este hombre volvió en sí. Versículo número 17 otra vez. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Sabe qué es arrepentimiento, bíblicamente hablando? Arrepentimiento bíblico es un cambio de mente. Amén. Es un cambio de sentimientos. Y es un cambio de dirección. El hijo pródigo quería alejarse de su padre, apartarse de su padre. Pero cuando volvió en sí, se arrepintió. ¿Qué quiso hacer? Acercarse a su padre. Todo aquello que aborrecía, ahora lo amaba. Todo aquello que antes rechazaba, ahora lo buscaba. Se dio cuenta de que estando lejos de su padre era una vida miserable, infeliz. Y así es. Volviendo en sí. Yo me pregunto, ¿volverá usted en sí? ¿Le dirá usted esta noche al Señor, Señor, ya no merezco ser tu hijo? Trátame como un siervo. Trátame como un siervo. Eso fue lo que dijo el hijo. Ya no me trates como hijo, trátame como tu sirviente, pero ya me doy cuenta de que aquí estoy mejor que en cualquier otro lugar. Perdóname, papá. ¿Qué le dijo el padre? No, mi hijo, tú siempre has sido mi hijo. Yo te amo. Yo te estoy esperando, mi hijo. Qué bueno que volviste. Vamos a hacer fiesta. Vamos a alegrarnos. Mi hijo se había muerto y ha resucitado. Y eso es lo que está esperando el Señor de cada uno de nosotros. Y repito lo que dije en un principio, hermano. Usted no está tan cerca del Señor como que ya no se pueda acercar más. Eso es mentira. Empiece bien esta noche.
diciéndole al Señor, Señor, si es cierto, me encuentro lejos, perdóname, perdóname, me arrepiento, quiero empezar bien, quiero que esta semana sea una semana de bendición, quiero que tú me hables en cada una de aquellas áreas donde yo me he alejado de ti, perdóname, Señor. ¿Se quedará en la misma distancia o se acercará esta noche al Señor? Vamos a orar, todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Gracias, hermanos. Todos con los ojos cerrados, nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta noche. No hay duda, Señor, de que nos alejamos. Es una lucha constante, una batalla que tenemos contra nosotros mismos. Toca cada corazón, bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo. ¿Cuántos dirán, pastor, Dios me ha hablado? Dios me ha hablado, ore por mí. Levante su mano, levántela alto, alto, alto. Gracias a Dios, muchas manos. Si Dios le ha hablado, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y le dice al Señor, Señor, perdóname? Yo soy ese hijo pródigo. Yo soy ese Pedro. Yo soy ese cristiano miembro de la iglesia de la Odisea que me he empezado a alejar de ti. Perdóname, Señor. Antes me emocionaba pensando que iba a escuchar predicación. Ahora sí vengo a la iglesia, pero con una actitud tan indiferente, tan apática. Sí, vengo a la iglesia, sí canto, pero nada más por mera rutina, mera costumbre. Perdóname, Señor. Dígaselo. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Levántela alto, alto, no le dé vergüenza. Queremos ayudarle. Ahí arriba hay una mano. Si un ganador de almas, aquí arriba hay otra mano. Alguien más, allá atrás hay otra mano. Ahí hay otra mano. Hermanos ganadores de almas, si me ayudan de una vez, pasen a hablar con ellos. ¿Alguien más? Yo no le conozco. Yo no sé quién es usted, pero usted sí sabe. Un día usted va a morir. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Voy a dejar el tiempo al pastor.